Todavía recuerdo el sonido de los golpes frenéticos de Miriam Holloway en mi puerta a las 5 de la mañana de aquel martes. No era el golpecito educado que daba cuando le llegaba por error un paquete mío, sino golpes desesperados, rápidos, que resonaban por mi casa silenciosa como disparos. Cuando abrí la puerta, el rostro de mi vecina de 67 años estaba completamente pálido, su cabello plateado, despeinado y revuelto. Nada que ver con la mujer perfectamente arreglada que cada mañana, a las 7 en punto, cuidaba sus rosales. «Fletcher, por favor, no vayas a trabajar hoy», me dijo con la voz quebrada, aferrándose al marco de la puerta como si necesitara sostenerse para no caer. Llevaba 8 años viviendo junto a Miriam y jamás la había visto así. Era la abuela no oficial del vecindario, la que recordaba los cumpleaños de todos y dejaba galletas en los buzones durante las fiestas. Después de la muerte de su esposo Harold hacía 3 años, se había vuelto más reservada, pero nunca perdió esa compostura elegante que la caracterizaba. Ahora, parada en mi puerta con su bata celeste y su albornoz de felpa, parecía aterrorizada. «Miriam, ¿qué ocurre? ¿Estás herida? ¿Hay alguien en tu casa?», pregunté, dando un paso hacia ella para ayudarla. Negó con fuerza. «No, nada de eso. Fletcher, necesito que me escuches con mucha atención. No puedes ir a trabajar hoy. Llama y di que estás enfermo o que tu coche no arranca, inventa lo que sea. Pero no salgas de esta casa hasta pasado el mediodía». La luz del porche iluminó las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Detrás de ella, la calle estaba vacía, salvo por el gato de los Peterson que merodeaba entre las sombras. Todo parecía normal, tranquilo incluso, pero Miriam temblaba como si hubiera visto a la muerte. «Me estás asustando, Miriam». «¿Llamó a la policía? ¿A una ambulancia?» «No», gritó tan fuerte que ambos dimos un salto. Miró por encima del hombro hacia la calle oscura y luego volvió a mí. «No llames a la policía. Ellos no pueden ayudar con esto. Sé cómo suena, Fletcher. Sé que pensarás que soy una vieja loca que ha perdido la cabeza, pero te lo ruego. Has sido tan amable conmigo desde que Harold murió». Su voz se quebró. «Arreglaste mi valla sin pedirme dinero. Me trajiste comida durante aquella tormenta de hielo el invierno pasado, cuando la artritis no me dejaba conducir. Te preocupas por mí, Fletcher, cuando mi familia vive a 3 estados de distancia y apenas llama». Se tapó la boca con una mano para contener un sollozo. En todos los años que la conocía, ni siquiera durante el funeral de Harold o las navidades solitarias que siguieron, la había visto llorar. «Por favor», susurró. «Solo esta vez, confía en mí. Quédate en casa hasta el mediodía. Lo entenderás todo entonces. Miriam, tengo la reunión con Henderson Medical Group a las 9. Es un contrato de $2,3 millones. Mi jefe me despedirá si falto». Ella metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un sobre arrugado. Sus dedos temblaban mientras me lo entregaba. «Entonces que te despida. Un trabajo se puede reemplazar, Fletcher. Tú no». Miré el sobre. Mi nombre estaba escrito con su caligrafía perfecta, pero el papel estaba amarillento, como si tuviera años guardado. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un seguro», dijo en voz baja. «Si me equivoco, si no pasa nada, abre el sobre y enséñaselo a tu jefe. Lo explicará todo. Pero no estoy equivocada, Fletcher. Nunca estuve tan segura de algo en mi vida». En ese momento se oyó un portazo a lo lejos y Miriam se estremeció como si le hubieran disparado. «Tengo que irme. No pueden saber que hablé contigo». «¿Quién no puede saberlo?» «Miriam, no estás siendo clara». Ella ya se alejaba, con las pantuflas raspando contra los escalones de cemento. «Al mediodía, Fletcher. Todo tendrá sentido al mediodía. Solo prométeme que no saldrás». «No puedo prometerlo sin saber por qué». Se detuvo al pie de las escaleras y se volvió hacia mí. A la luz del amanecer, pude ver el cansancio marcado en su rostro. «Porque Harold me dijo lo que ocurre si sales.
Y no puedo ver morir a otra buena persona sabiendo que podría haberlo evitado. Antes de que pudiera responder, cruzó el césped entre nuestras casas y desapareció por su puerta lateral. Me quedé en la entrada, con el sobre en la mano, viendo cómo el sol asomaba en el horizonte y teñía el cielo del color de la sangre. A las 11:30 recibí una llamada de la policía que lo cambió todo. Mi rutina matutina llevaba casi una década siendo inmutable: despertarme a las 5:15, café listo a las 5:20, revisar correos mientras la cafetera burbujeaba y salir por la puerta a las 6:45 en punto. Como gerente regional de ventas en MedTech Solutions, me había ganado la reputación de ser el más confiable, el que llegaba primero, se iba último y nunca faltaba a una reunión. Aquel martes debía ser la culminación de 6 meses de trabajo con Henderson Medical Group. Me quedé en la cocina después de que Miriam se marchara, con el sobrepesado en la mano y el café enfriándose en la encimera. La casa se sentía diferente, como si las paredes contuvieran la respiración. Afuera, el vecindario despertaba. El camión de Tom Peterson rugió como siempre a esa hora, listo para su turno en la planta eléctrica. Los niños Morrison discutían al otro lado de la calle. Todo era normal, salvo el miedo que había visto en los ojos de mi vecina. Había llegado a Cincinnati hacía 8 años, después de mi divorcio, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conociera mis fracasos. La casa en Maple Street no era gran cosa, una colonial de 3 habitaciones con las canaletas rotas y una caldera temperamental, pero era mía. Miriam fue la primera en darme la bienvenida, apareciendo con una cazuela y una sonrisa cálida que me hizo sentir menos solo. Harold construyó la mitad de los hospitales de esta ciudad, me dijo aquel primer día con orgullo. Siempre decía que un buen vecino sabe cuándo presentarse y cuándo dejar en paz a la gente. Y tú pareces necesitar que alguien se presente. Tenía razón. Lo necesitaba, aunque no lo habría admitido. Con los años, Miriam y Harold se convirtieron en una especie de padres sustitutos. Nunca preguntaron por qué un vendedor exitoso empezaba de 0 a los 42, ni mencionaron la marca del anillo en mi dedo que tardó 1 año en desaparecer. Simplemente me incluyeron en su vida. Cuando Harold murió repentinamente de un derrame cerebral hace 3 años, todo cambió. Yo empecé a cuidar de Miriam, aunque ella nunca lo pedía. Si veía su cubo de basura sin recoger, lo guardaba, probaba mis nuevas herramientas en su valla, o aparecía con comida extra porque había cocinado demasiado. El reloj del microondas marcaba las 5:43. En 17 minutos debería estar saliendo del garaje. Jerome Calvel ya estaría en la oficina, repasando por última vez su parte de la presentación. Jerome era ambicioso, 5 años más joven que yo, y todos sabían que quería mi puesto. Faltar a esa reunión sería darle la oportunidad servida en bandeja. Tomé el teléfono y marqué el número de mi jefe, Roland Trent. Respondió al segundo tono. Fletcher, dime que ya estás en camino. Los de Henderson confirmaron para las 9 en punto. La mentira se me atragantó. Roland, he pasado la noche fatal. Intoxicación alimentaria. Apenas puedo levantarme de la cama. Hubo un silencio largo. Hoy, Fletcher, ¿entiendes lo que esto parece? Lo sé. No llamaría si no fuera grave. Jerome puede presentar mis partes, pero Henderson pidió por mí específicamente. Confían en mí. Pensé en el sobre que tenía en la mano, aún sin abrir. Envía a Jerome en mi coche. Tiene todo el material de los clientes, las muestras. Está todo organizado en el maletero. ¿Tu coche? ¿Seguro que piensas con claridad? Las llaves están en la caja magnética debajo del parachoques trasero. Dile que las notas de la presentación están en la carpeta azul del asiento del copiloto. Esto más te vale ser legítimo, Fletcher. No tendremos otra oportunidad con Henderson. Colgué y fui a la ventana. El vecindario bullía, autobuses escolares, coches arrancando, la sinfonía normal de un martes cualquiera. Miriam no se veía, sus cortinas estaban cerradas, salvo la del salón, donde la vi moverse de un lado a otro. Él sobrepesaba cada vez más. A las 6:30,
El peso de mi decisión era insoportable. Jerome llegó en su coche plateado y subió corriendo al porche, con esa energía de quien está a punto de aprovechar su gran momento. «Fletcher, te ves fatal», dijo, aunque sus ojos brillaban de emoción. «No te preocupes por Henderson, yo me encargo». Le entregué las llaves. «Todo está en el coche. La carpeta azul tiene la presentación principal, la roja, los datos de respaldo. Hay una caja de muestras en el maletero, en el orden que hablamos». «He estado estudiando tus notas toda la semana», respondió mientras se alejaba. «Roland dice que si esto sale bien, puede haber una promoción para alguien». No hacía falta leer entre líneas. En ese momento recibí un mensaje de mi hermano menor, Donovan. «¿Estás despierto? Pasó algo raro». Lo llamé enseguida. «Dime algo raro, Danny, así lo mío no parecerá tan loco». «Tuvimos un aviso cardíaco a las 3 de la mañana», dijo con tono clínico, propio de paramédico. El tipo no paraba de decir que tenía que advertirle a alguien sobre el martes por la mañana. Murió camino al hospital, pero sus últimas palabras fueron sobre una intersección y el número 947. Se me heló la sangre. ¿Qué intersección? Riverside con Marquette. ¿Por qué? ¿Lo conocías? Era mi ruta al trabajo. Todos los días pasaba por Riverside y Marquette alrededor de las 9:45, dependiendo del tráfico. ¿Cómo se llamaba? Harold algo. Un anciano que vivía por Maple. Casi se me cayó el teléfono. Harold Holloway llevaba 3 años muerto. Danny, tengo que colgar. Me acerqué a la ventana. Miriam estaba en su jardín, arrodillada entre sus rosales, pero no los estaba cuidando. Solo estaba ahí, inmóvil, murmurando algo que parecía una oración. Mi jefe me llamó otra vez. «Fletcher, Jerome dice que tu coche no arranca. Lleva 10 minutos intentándolo. Debe de ser la batería». Mentí. «Dile que use su SUV, que transfiera el material. Su coche está en el taller, ¿recuerdas? Entonces que use el SUV de la empresa, el blanco. Las llaves están en tu oficina. Es mucho coche para una reunión de ventas. Nos hará ver exitosos. A Henderson le gusta eso». A regañadientes aceptó. Desde la ventana vi a Jerome pasar las cajas de mi Honda Accord al Chevrolet Tahoe blanco de la empresa, un vehículo grande, resistente, con chasis reforzado y airbags laterales. Lo habíamos comprado después de que un vendedor fuera embestido el año pasado en la I-75. A las 8, mi hija Bethany me llamó desde Ohio State. «Papá, ¿por qué me mandaste un mensaje sobre presentimientos a las 5 de la mañana? ¿Estás en crisis de mediana edad? Beth, en serio, ¿alguna vez has sentido que algo malo va a pasar sin explicación? ¿Esto tiene que ver con el divorcio? Porque que mamá se vuelva a casar no. No se trata de eso. Te pregunto si crees en las premoniciones». Bethany guardó silencio un momento. «¿Recuerdas cuando murió la abuela? La noche anterior llamó a todos, a cada uno, solo para decir que nos quería. Como si lo supiera. Mi madre había hecho exactamente eso, 37 llamadas en una noche, incluso a parientes con los que no hablaba hacía años. Lo recuerdo. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Te lo contaré todo mañana, Beth. Te lo prometo». A las 8:45 vi como el SUV de la empresa salía de mi entrada. Jerome me saludó desde el asiento del conductor. Toda mi presentación, mis 6 meses de trabajo, mi comisión, mi futuro en MedTech Solutions, se alejaban con él. Miriam apareció de pronto en mi puerta trasera, haciéndome sobresaltar. «Gracias», dijo a través del cristal. «Gracias por escucharme». Abrí la puerta. «Miriam, ¿cómo lo sabías? ¿De verdad lo sabías?» Se veía mayor bajo la luz de la mañana, con todos sus 70 años marcados en el rostro. «Harold vino a mí anoche. La primera vez desde que murió, tan claro como te veo ahora. Me mostró tu coche, Fletcher. Me mostró esa intersección.
Me mostró el reloj marcando las 9:47. Eso no es posible. Lo posible dejó de importar cuando vi tu coche aplastado como una lata, contigo dentro. A las 9:15 yo caminaba de un lado a otro por la sala, como un animal enjaulado. La reunión con Henderson estaría a punto de empezar. 6 meses de preparación, incontables horas de trabajo, 3 viajes a su sede en Columbus, y ahora Jerome estaba en esa sala con todo mi esfuerzo. Entonces recibí un mensaje de texto suyo, en el estacionamiento ahora. «Deséame suerte». No respondí. En lugar de eso, me encontré de pie junto a la valla de Miriam, observándola mientras podaba sus rosales con una precisión casi mecánica. Levantó la mirada cuando mi sombra cayó sobre su jardín. «¿Quieres saberlo todo?», dijo. No fue una pregunta. Mi hermano me contó algo esta mañana sobre un paciente que murió hablando de Harold. Las tijeras de podar se detuvieron en seco. Donovan es tu hermano, el paramédico. Dijo que un anciano llamado Harold murió a las 3 de la mañana, advirtiendo sobre Riverside y Market a las 9:47. Miriam, tu esposo lleva muerto 3 años. Se incorporó lentamente, las rodillas quejándose con el movimiento, y caminó hacia la valla. ¿Sabes por qué nunca me volví a casar después de mi primer marido? No Harold, el primero. Mi esposo Theodore murió en Vietnam cuando yo tenía 23. Nunca mencionaste haber estado casada antes de Harold. Theodore vino a mí la noche antes de que Harold me propusiera matrimonio. Me dijo que Harold era el indicado, que me amaría como él nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Suena loco, ¿verdad? Pero le hice caso. 52 años de felicidad, porque escuché a un fantasma. Miriam, eso no es posible. Fletcher, tu coche no arrancó para Jerome esta mañana. La batería estaba bien ayer, ¿no? Pensé en mi regreso del supermercado la noche anterior. Ningún problema. Las baterías pueden descargarse de la noche a la mañana. ¿Exactamente en el momento en que él necesitaba conducirlo? Luego arrancó sin problema para pasar las cosas al SV, dijo ella, con una sonrisa triste. Hay cosas que nos protegen, Fletcher. Llámalo Dios, llámalo el universo, llámalo como te ayude a dormir. Pero cuando te habla, lo escuchas. Mi teléfono sonó. Roland. Fletcher, Jerome acaba de escribirme. Está entrando en Henderson ahora. Dice que el tráfico estaba más ligero de lo esperado. Llegó 5 minutos antes. Bien, eso es bueno. Suena mejor. ¿Te sientes bien? Solo nervioso por la reunión. Jerome puede con esto. Los jóvenes hambrientos son justo lo que algunos clientes quieren ver. Después de colgar, volví a entrar y tomé el sobre que Miriam me había dado. El papel se sentía viejo, frágil. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola fotografía y una nota escrita a mano. La foto mostraba a Harold y Miriam en lo que parecía un picnic de empresa, mucho más jóvenes, quizás a principios de los 60. Pero en el fondo, casi imperceptible, había un hombre que se veía exactamente como yo. Mismo rostro, misma complexión, incluso la misma postura, con el peso sobre la pierna izquierda. La nota estaba escrita por Harold. Fletcher Brennan será nuestro vecino algún día. Cuando llegue el momento, sálvalo, como su abuelo me salvó a mí. Harold, 1994. Se me entumecieron las manos. Mi abuelo había muerto en 1993. Fui a la casa de Miriam y toqué la puerta. Abrió de inmediato, como si me esperara. Esta foto, le dije, mostrándola, ¿quién es este hombre al fondo? Tu abuelo, Thomas Brennan. Trabajó en construcción con Harold en los 70. Le salvó la vida cuando un andamio colapsó en una obra. Harold siempre dijo que le debía una deuda a la familia Brennan. Pero esta foto está fechada en 1994. Mi abuelo ya había muerto. Lo sé. ¿Cómo puede estar en una foto de 1994? De la misma forma en que Harold pudo contarme lo que iba a pasar esta mañana, Fletcher.
Algunas deudas trascienden la muerte. Pensé en mi abuelo, a quien apenas recordaba, salvo por su risa y por cómo me subía a sus hombros en los partidos de béisbol. ¿Estás diciéndome que mi abuelo muerto se apareció para decirle a tu esposo muerto que me salvara? Te estoy diciendo lo que sé. Harold me despertó a las 3 de la mañana, tan claro como te veo ahora. Me dijo que el nieto de Thomas Brennan estaba en peligro. Me mostró exactamente lo que pasaría si conducías por tu ruta habitual esta mañana. Mire el reloj del teléfono, 9:41. 6 minutos hasta ese misterioso 9:47. Miriam, si no pasa nada en esa intersección, perderé una comisión, pero habré ganado mi vida. ¿Qué prefieres arriesgar, estar equivocado o estar muerto? Pensé en Bethany, en Donovan, en mi madre, que llamaría esa noche para preguntarme cómo había ido el día. Pensé en todas las mañanas que tendría si Miriam tenía razón, y en las que no tendría si no. 5 minutos más, dije. Nos quedamos en su porche, viendo el reloj avanzar en la pantalla de mi móvil. A las 9:46, Miriam me tomó la mano. Sus dedos estaban helados a pesar del sol que ya calentaba. El silencio era absoluto, solo se oía el rumor lejano del tráfico. 9:47. Nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni señales del universo. Miriam, empecé, pero ella me apretó la mano con fuerza. Espera. A las 9:49, mi teléfono estalló en notificaciones. 3 llamadas perdidas de Roland, 2 de la asistente de Jerome y un mensaje en mayúsculas, «Llámame ya». Roland respondió antes de que el primer tono terminara. «Fletcher, gracias a Dios». «¿Estás sentado? ¿Qué pasó?» «Hubo un accidente. Riverside con Marquette». Jerome pasaba por la intersección cuando un camión de cemento se saltó el semáforo. El conductor tuvo un infarto masivo al volante. El camión iba cargado, a más de 70 kilómetros por hora. Las piernas me fallaron. Me dejé caer en el escalón del porche. ¿Jerome? Está vivo. Los paramédicos lo sacaron. Lo llevan al hospital universitario. Fletcher, el SV le salvó la vida. Todo el lado del pasajero desapareció. Si hubiera estado en un coche normal, si hubiera estado en tu Honda. No pude hablar. En mi mente vi mi Accord, pequeño, frágil, sin refuerzos, sin paneles industriales. Me vi conduciendo a las 9:47, ajustando la radio, pensando en la presentación, sin ver el camión hasta el impacto. Fletcher, ¿sigues ahí? Sí. La policía necesita hablar contigo por el registro del coche. ¿Puedes ir a la comisaría? Roland, la presentación. Olvídala. Henderson pospuso todo. La asistente de Jerome les mandó los archivos. Dijeron que cuando estemos listos. Fletcher, él estaba consciente cuando lo sacaron. No paraba de repetir que te debía la vida. Que lo salvaste al hacerle llevar el SV. Cuando colgué, me giré hacia Miriam. Lloraba en silencio, con lágrimas resbalando por su rostro arrugado. Tu abuelo le mostró a Harold el accidente 3 veces, susurró. La primera, con tu Honda, morías al instante. La segunda, con Jerome en el Honda, él moría. Finalmente, con Jerome en el SV, herido, pero vivo. Fue entonces cuando Harold entendió que la deuda podía pagarse, pero no con una vida inocente a cambio de otra. Entonces sabías que Jerome se lastimaría. Sabía que sobreviviría. Harold dijo que el universo no intercambia vidas, Fletcher. Ofrece oportunidades. Jerome tuvo la suya en un vehículo que podía protegerlo. Tú tuviste la tuya a través de una advertencia. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Señor Brennan? Habla el detective Anne Pique, del Departamento de Policía de Cincinnati. Necesitamos hablar del incidente con su vehículo y el señor Caldwell. Él conducía mi coche. Oh, debía hacerlo. No arrancó, así que usó el de la empresa. Necesitaremos una declaración completa. El conductor del camión era Marcus Henley, 62 años.
Su esposa dijo que tenía dolores en el pecho desde hacía semanas, pero se negó a ir al médico. Infarto masivo. Murió antes de chocar. ¿Y las cámaras de la intersección? Eso es lo extraño, señor Brennan. Muestran su Honda Accord estacionado en su entrada toda la mañana. Pero justo a las 9:47, su alarma se activó sola. Sin nadie cerca, sin viento, sin nada. Sonó exactamente 30 segundos y se detuvo. Como marcando el momento. Tras dar mi declaración telefónica, regresé a casa. Mi Honda seguía en la entrada, intacto. Probé el encendido. Arrancó de inmediato, suave, como recién revisado. Esa tarde fui al hospital. Jerome estaba consciente, lleno de vendas, el brazo izquierdo en un cabestrillo, pero lúcido. Su esposa Sandra le sostenía la mano. Fletcher, dijo al verme, los materiales de la presentación están a salvo. Solo perdimos unas cajas de muestras. Olvídate de eso, Jerome. El doctor dijo que si hubiera estado en un coche más pequeño, me habría aplastado el impacto. Ese SUV es un tanque. Me salvaste la vida al hacerme usarlo. Pensé en contarle todo sobre Miriam, Harold y mi abuelo, pero al ver las lágrimas agradecidas de Sandra y el rostro golpeado de Jerome, entendí que algunas verdades son demasiado pesadas para compartir. Solo me alegra que estés bien, le dije. Al salir del hospital, recibí un mensaje de un número desconocido, una foto de cámara de tráfico en Riverside y Market, marcada a las 9:47. Mostraba el camión de cemento chocando contra el SUV blanco. Pero al fondo, apenas visibles entre el caos, se veían dos figuras observando desde la acera. Una parecía Harold Holloway. La otra, idéntica a mi abuelo. 3 días después, estaba en la oficina de Roland. Deslizó un cheque por el escritorio. La empresa lo llama premio por seguridad. Están agradecidos de que nadie muriera. El trato con Henderson se cerró ayer. Jerome te dio todo el crédito desde su cama del hospital. Dijo que fue gracias a ti. Tomé el cheque, la cifra era más alta de lo esperado. ¿Cómo está Jerome? 6 semanas de recuperación, luego trabajo de oficina por 1 mes. Su esposa envió una tarjeta de agradecimiento. Dijo, eres la razón por la que mis hijos aún tienen padre. Esa tarde encontré a Miriam plantando nuevos rosales, tarareando la canción favorita de Harold. Levantó la vista cuando mi sombra cruzó su jardín. Henderson firmó, le dije. Todo salió bien. Casi siempre sale bien cuando escuchamos, respondió, acomodando la tierra. Estas se llaman segunda oportunidad. Parecen apropiadas. Miriam, necesito saber algo. ¿Esto ha pasado antes? Las advertencias. Se incorporó despacio, quitándose la tierra de los guantes. Tu abuelo salvó a Harold del colapso del andamio en 1978. Harold salvó a una niña de ahogarse en 1983 porque se detuvo a ayudar a cambiar una rueda. Eso retrasó a la familia lo justo para no estar en un puente que colapsó minutos después. Esa niña creció y se convirtió en doctora. En 2001 salvó a 17 personas durante un incendio en un hospital. Una de ellas era la madre de Jerome. ¿Estás diciendo que todo está conectado? Digo que la bondad crea ondas, Fletcher. La decisión de tu abuelo de empujar a Harold fuera del camino de una viga en 1978 acaba de salvarte la vida en 2025. Cada buena acción resuena en formas que nunca vemos. Pasaron 6 meses. La salud de Miriam fue decayendo poco a poco, hasta que una mañana la encontré en su sillón favorito, en paz, con el álbum de Harold abierto sobre su regazo. En el funeral, su hijo Warren viajó desde Portland. Después del servicio, me entregó un sobre grueso. Mamá dejó instrucciones muy precisas sobre esto, dijo. Me pidió que te lo diera. Sabrás cuándo abrirlo. Esa noche me senté en mi sala con el sobre. Dentro había docenas de fotos que abarcaban décadas. Harold en obras, Miriam en la iglesia, momentos cotidianos de vidas ordinarias. Pero en cada una, si mirabas bien, había figuras al fondo,
translúcidas, apenas visibles, pero claramente allí, observando, protegiendo. El último objeto era una carta con la letra de Miriam. Fletcher, Harold quiere que sepas que la mañana del accidente no fue una despedida. Fue solo el comienzo. Has sido marcado como guardián, igual que Harold, igual que tu abuelo. Algún día, años más tarde, despertarás con la certeza absoluta de que alguien necesita una advertencia. Sabrás su nombre, verás su peligro, sentirás su pérdida. Cuando llegue ese día, y llegará, no dudes. No cuestiones. Solo ve. El universo lleva cuentas perfectas, y la bondad es la única moneda que realmente importa. Un año después, mi hija Bethany me llamó a las 3 de la madrugada llorando. Papá, acabo de tener un sueño clarísimo con la abuela. Me dijo que te dijera que ya casi es hora. ¿Hora de qué, Beth? Dijo que tú sabrías. Que recordaras que los sábados a las 5 de la mañana son importantes. 2 semanas después, me desperté a las 4:45 un sábado con un nombre ardiendo en mi mente. Patricia Caldwell, la madre de Jerome. Vi su caminata matutina, vi al conductor ebrio tomando la curva en Maple Contird, vi el instante exacto del impacto, 5:47. No dudé. A las 5:15 toqué la puerta de Patricia Caldwell. Cuando abrió, confundida y preocupada, me oí decir unas palabras que no parecían mías. Patricia, no salgas a caminar esta mañana. Confía en mí. Espera hasta después de las 6. Me miró como yo había mirado a Miriam, incredulidad mezclada con un extraño reconocimiento. Pero algo en mi voz, o quizá en mis ojos, la hizo asentir. A las 5:47 observamos desde su ventana como una camioneta Silverado se subía a la acera exactamente donde ella habría estado caminando, arrasando con un buzón antes de estrellarse contra un poste telefónico. El conductor salió tambaleándose, claramente borracho, mientras las sirenas llenaban el aire. Patricia se volvió hacia mí, con lágrimas cayendo por su rostro. ¿Cómo lo supiste? Una amiga me lo dijo, respondí, pensando en Miriam cuidando sus rosales dondequiera que estuviera ahora. Una muy buena amiga que me enseñó que algunas deudas trascienden la muerte y que la bondad es la única moneda que importa. El universo lleva cuentas perfectas. Cada advertencia escuchada, cada vida salvada, cada acto de bondad crea ondas que resuenan a través del tiempo. Miriam tenía razón, aquello no terminó aquella mañana a las 5, fue solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite oírla. Cuéntanos en los comentarios una vez en que escuchaste tu intuición y te cambió la vida. Y no olvides suscribirte al canal para más historias extraordinarias que nos recuerdan lo conectados que estamos. A veces, el universo toca la puerta a las 5 de la mañana. Y otras, susurra a través de las personas que nos aman. De cualquier forma, hay que escucharlo.